Bienvenidos a un capítulo más de Abre los Ojos. ¿Cómo puede ser que el overbooking sea legal? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero ¿en qué momento se planteó en nuestra legislación que una compañía aérea pueda vender más billetes para un vuelo de los que realmente tiene disponibles? Como vivimos en un mundo de locos donde la ocupación también es posible y está a la orden del día, tampoco nos sorprende. Hoy vamos a ver en qué casos es posible el overbooking y cómo podemos abordar de la mejor forma posible esta situación. También veremos lo que es la jubilación activa, porque ¿sabíais que existen en concreto 3 excepciones en las que es posible recibir la pensión de jubilación y seguir trabajando? Sí, y una de ellas es efectivamente la jubilación activa. Comenzamos. El overbooking. ¿Alguna vez lo habéis sufrido? ¿Habéis salido de casa con toda la ilusión del mundo a coger un avión y el personal de seguridad del aeropuerto o alguien de la tripulación os ha impedido el acceso al avión en la puerta de embarque? Espero que no y que nunca os pase. Pero por si acaso algún día os encontráis con esta desagradable situación, vamos a ver qué dice nuestra ley sobre este privilegiado derecho que tienen las compañías aéreas y cómo podemos proteger de la mejor forma posible nuestros intereses. El overbooking es una práctica comercial legal, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Se encuentra regulado por el Reglamento Comunitario del año 2004. Las aerolíneas lo utilizan para cubrir el riesgo de que determinados pasajeros, más de la cuenta, no se presenten en la puerta de embarque y entonces no les sea rentable poner en marcha el avión. En definitiva, lo hacen para evitarse pérdidas. El problema surge, evidentemente, cuando esa previsión que habían hecho las compañías no se cumple y se presentan en la puerta de embarque más personas de las que puede llevar el avión. En este caso, la compañía debe negarle la entrada al avión a algunos pasajeros, ocasionando, lógicamente, un grave perjuicio a los afectados. Si esto ocurre, lo primerísimo que va a hacer la aerolínea es intentar buscar voluntarios para que renuncien a su asiento. Es decir, intentará buscar pasajeros con los que llegar a un acuerdo para que renuncien por voluntad propia a su asiento a cambio de ofrecerles, claro está, determinados beneficios. Ahora bien, cuidado con esto, porque que el afectado pueda recibir más o menos beneficios dependerá de si ha decidido de forma voluntaria o no a bajarse del avión. Os hago un spoiler, tienen las de perder los que acceden de forma voluntaria. Vamos allá. Vamos a ver qué ocurre si aceptas voluntariamente no embarcar en el vuelo contratado por overbooking. En este caso, algo importantísimo que hay que tener en cuenta y que recomiendo encarecidamente hacer es intentar que lo acordado con la aerolínea quede por escrito. Esto es fundamental, porque de lo contrario, luego puede haber problemas para demostrar que han sido los propios tripulantes los que no te han dejado entrar al avión por overbooking y no has perdido el vuelo, por ejemplo, por haber llegado tarde, que estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Teniendo esto claro, vamos a ver qué derechos tiene el perjudicado. Recibir información por parte de la aerolínea con los pasos que tiene que seguir para ser compensado y asistencia. La compañía deberá proporcionar, por ejemplo, comida y bebida mientras espera su nuevo vuelo. No es lo único. El perjudicado podrá optar entre una de las 4 opciones siguientes. La primera de ellas, el reembolso del precio del billete correspondiente a la parte del viaje que no ha podido realizar, junto con un vuelo de vuelta lo más rápido posible. La segunda, reembolso del coste total del billete del avión si el vuelo ya no tiene sentido con respecto al plan de viaje original y si procede, un vuelo de vuelta al aeropuerto de origen lo más pronto posible. Tercero, traslado al destino final lo antes posible. O cuarto, traslado al destino final en la fecha en la que le sea más conveniente al perjudicado. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Porque alerta navegantes, esta aceptación impide reclamar una compensación económica adicional a la que hemos visto. De hecho, el único caso en el que el perjudicado puede reclamar esta compensación será cuando la aerolínea no cumpla sus obligaciones legales o lo pactado previamente con el perjudicado. Ahora nos queda ver el segundo caso. ¿Qué ocurre si el pasajero no acepta la denegación de embarque? Que aquí tendrá derecho a una indemnización. ¿Solo? No. Al igual que en el caso anterior, la aerolínea debe proporcionar información y asistencia, ya sea comida y bebida durante el tiempo de espera, o alojamiento y traslados entre el aeropuerto y el hotel en su caso. Además, el afectado podrá elegir entre
Primero, un reembolso del precio del billete por la parte del viaje que no haya efectuado. Segundo, embarcar en un vuelo alternativo organizado por la compañía aérea. O tercero, reservar un vuelo alternativo en la fecha que le sea más conveniente. Hasta aquí vemos que es todo muy similar al caso anterior. Lo único que ahora, tal y como he anunciado, recibirá una indemnización en función de los kilómetros de su vuelo. ¿Os suena, verdad? Son las mismas indemnizaciones que vimos en el capítulo sobre cancelaciones, retrasos y denegación de embarque. Las recordamos. Son las siguientes: 250 euros para vuelos inferiores a 1.500 kilómetros, por ejemplo, de España a Suiza. 400 euros para vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros, por ejemplo, de España a Reino Unido. Y 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros, que serían el resto de supuestos. Como dato informativo, que está muy bien saberlo, esta compensación se podrá abonar en metálico, por transferencia bancaria, cheque o incluso bonos de viaje. Aún no hemos acabado. No. En este caso hay otra particularidad, y es que la compañía podrá reducir en un 50% la indemnización en función de la rapidez con la que consiga un vuelo alternativo. Usando el ejemplo anterior, vemos que se reduce si el retraso es inferior a 2 horas en vuelos cercanos con destino, por ejemplo, Suiza, si el retraso es inferior a 3 horas en vuelos, por ejemplo, de distancia media de 1.500 a 3.500 kilómetros como Reino Unido, y si es inferior a 4 horas para el resto de vuelos. Pero es que además, en este caso, el perjudicado tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que la compañía le haya ocasionado. Para ello deberá rellenar una hoja de reclamación en el mostrador de la compañía aérea o bien en AENA. Y en última instancia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En cualquier caso, la reclamación se debe acompañar con una prueba que justifique lo ocurrido, como puede ser el billete o el localizador del vuelo, así como todo ticket o factura en concepto de manutención durante la espera. Aquí pueden ser alojamientos o incluso llamadas telefónicas. La jubilación activa. Es un tipo de jubilación por la que un trabajador puede seguir trabajando y cobrar la pensión. Os preguntaréis, ¿pero toda la pensión? Si es autónomo y tiene trabajadores a su cargo, sí. Si no, solo podrá cobrar una parte. ¿Cómo tendrá que ser ese trabajo? Puede ser a tiempo completo o parcial, pero siempre dentro del sector privado. No valen aquí funcionarios. La jubilación activa es una opción actualmente poco utilizada en España. Únicamente un 0,5% de las personas de entre 65 y 69 años acepta reducir su jornada y cobrar parte de su pensión antes de jubilarse completamente, frente a un 6,21% de media en Europa. ¿Y qué requisitos son necesarios? Aparte de los mencionados, tiene que haber transcurrido un año después de haber cumplido la edad legal de jubilación, por lo que estarán excluidos todos aquellos que se hayan jubilado de forma anticipada. Y además el interesado tendrá que tener derecho a la pensión de jubilación máxima. Es decir, que solo podrán acceder a aquellos jubilados pensionistas que hayan cotizado los suficientes años como para poder obtener la cuota máxima. En la actualidad, esto se consigue con 37 años y medio de cotización, siendo la edad legal de jubilación a los 66 años y 2 meses. La empresa, por su parte, no tiene que cumplir ningún requisito adicional. Por resumir, y para que quede clarinete, como regla general, si se cumplen estos requisitos, obviamente, el trabajador puede seguir en activo y cobrar el 50% de su pensión de jubilación, cualquiera que sea la jornada laboral que realice. Y además seguirá teniendo la consideración de pensionista a todos los efectos. Esto en el caso de que sean trabajadores por cuenta ajena. Pero, ¿y si es autónomo y cumple los requisitos que hemos visto? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con dos situaciones. Una es que si tiene a su cargo a un trabajador, entonces podrá percibir el 100% de su jubilación. Y dos, si no tiene a cargo a ningún trabajador, es decir, no está generando empleo, entonces solo podrá recibir el 50% de la pensión como en el caso anterior. Es decir, que para que los jubilados que sean autónomos y que sigan generando empleo, no va a haber ningún problema y pueden seguir recibiendo el 100% de su jubilación. Hasta aquí todo estupendo,
Pero tengo una mala noticia para dos tipos de autónomos. Aquellos autónomos societarios, autónomos por ejemplo, que son los administradores de una sociedad y esa sociedad a su vez tiene empleados. Y para aquellos autónomos que tienen contratadas a varias personas a través de una comunidad de bienes de la que forman parte. Es decir, para aquellos societarios comuneros. En un primer momento se entendía que esos empleados sí que contaban para que los autónomos societarios y comuneros pudieran recibir el 100% de su jubilación. Es decir, cumplían la condición que hemos visto. Pero en la actualidad el Tribunal Supremo ha fijado todo lo contrario. En concreto lo ha hecho a través de dos sentencias en las que ha establecido que esos trabajadores no cuentan y que por lo tanto los autónomos societarios y los autónomos comuneros solo tendrán derecho a percibir el 50% de la jubilación. ¿Pero por qué? Porque según el alto tribunal, no basta con ser miembro de una comunidad de bienes o administrador de una sociedad, sino que es necesario desarrollar una actividad por cuenta propia, a título individual y tener contratado a algún trabajador. Otro aspecto a tener en cuenta bastante importante es que el requisito de haber contratado a un trabajador por cuenta ajena tampoco concurre cuando el autónomo presta servicios para una sociedad de capital de la que es socio mayoritario administrador. ¿Y cómo se puede solicitar? En cualquier sede de la Seguridad Social rellenando un formulario. Lo que sí se necesitará, el trabajador por cuenta ajena, será la conformidad de empresa que ven en pantalla. Basta con aportar el DNI y este modelo normalizado de conformidad de la empresa para acceder a una jubilación activa. Es lo que vemos y lo podéis conseguir en la página web de la Seguridad Social. ¿Hay que cotizar durante la jubilación activa? Los empresarios y trabajadores cotizan a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, más una cotización especial de solidaridad. Por incapacidad temporal, la empresa abonará 1,25%, mientras que el trabajador deberá abonar el 0,25% restante, alcanzando un tipo total del 1,50%. Y por cotización especial de solidaridad, sería el 9%, no computable para las prestaciones, esto sí, en aquellos trabajos por cuenta ajena, correrá a cargo del empresario, como vemos, el 7% y del trabajador en un 2%. Esta cotización no será computable a efectos de prestaciones como indicado y se deducirá mensualmente del importe de la pensión. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Pongamos que nos hemos jubilado en el año 2022 y que durante los últimos 25 años habéis cotizado por la base mínima, son esos 960,60 euros cada mes. Esto quiere decir que la base reguladora de tu pensión será de 823,37 euros. ¿Por qué? Por esta operación que vemos aquí. Dividimos los 960 euros entre los 300 meses que suman los 25 años y a esa cantidad la dividimos por la cifra legal establecida, que son 350 euros, y nos sale esos 823 euros. Esta cifra puede verse modificada si el jubilado tiene que aplicar coeficientes reductores. A grosso modo, y siguiendo con el mismo ejemplo que vemos, en el caso de jubilación activa, el jubilado podrá tener las dos cuantías siguientes, dependiendo si el pensionista, por ejemplo, es autónomo y ha contratado a uno o más trabajadores por cuenta ajena, que esta sería la excepción que confirma la regla y, como vemos, cobraría el 100%, es decir, que cobraría esos 823 euros. Mientras que la regla general, ¿qué nos dice? Que el jubilado cobraría solo el 50%, es decir, que habría que dividir esos 823 euros entre dos, por lo que su base se quedaría en 411 euros. Esta reducción de las cotizaciones se justifica por el hecho de que el objetivo de la jubilación activa no es añadir años de cotización para aumentar la cuantía de la pensión, sino ofrecer un mantenimiento en el empleo mientras se cobra parte de la pensión para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Espero que hayáis disfrutado. Os espero la semana que viene porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.